se está llevando bastante bien dentro de lo que cabe. Yo, en mi caso, tengo bastante ocupado el día al completo. Entreno dos veces al día normalmente y además estoy siguiendo las clases programadas por la universidad. Entonces, bueno, pues el día la verdad es que lo tengo estructurado y muy bien medido todo para tener prácticamente todo el día ocupado, así que nada, lo estoy viviendo pues bueno, siempre con las ganas que tengo yo en mi caso de salir al agua y tal y cual, pero bueno, lo estoy llevando bastante bien. Los que yo en Madrid, yo entreno en Madrid, vivo en la residencia Blume y nada, entreno en un pantano que está a 50 minutos de la Blume por carretera. Y bueno, la noticia nos pilló, pues eso, justo en Madrid, que es donde ha sido el foco principal de la pandemia en España. Y nada, pues un poco iba como haciéndose más grave la situación. Yo recuerdo que en el grupo de la universidad decían, hoy han cerrado las clases, tal y cual, y yo decía, bueno, pues parece que esto está siendo cada vez más grave, ¿no? Yo creo que estaba como todo pasando muy rápido y tal, y hasta que el día que dijeron que iban a cerrar la Blume, entonces fue cuando tuvimos que decidir algo bastante rápido sobre la marcha y lo que pensamos fue que como habíamos estado en el foco principal de contagio, lo mejor iba a ser alquilar una casa cerca del pantano donde entrenábamos. Por un lado, porque así no teníamos que volver directamente a casa y podíamos esperar unos días para ver si el virus se desarrollaba, que era lo que estaban diciendo, y así no ir cada uno al sitio de España al que pertenece. Y por el otro lado, porque estábamos esperando también a ver si nos concedían algún permiso para poder salir al agua como deportistas. No llegó ese permiso, pero bueno, pudimos con simuladores y tal seguir con nuestro trabajo fuera del agua. Entonces, pues bueno, hemos estado viviendo en una casa hasta un momento en el que mi entrenador y nosotros decidimos un poco, pues bueno, dónde está la situación ahora mismo. Estamos entrenando en simuladores en la casa. Es un trabajo que si cada uno consigue en su casa un simulador puede hacer desde donde vive y estaría en casa, que en esta situación a lo mejor es lo que más tranquilidad nos va a dar y más estabilidad a cada uno. Entonces, pues bueno, cada uno en función de sus posibilidades pudo elegir si se quedaba en la casa porque todavía no tenía el material en casa o si se iba al lugar donde vivía. Yo en mi caso me volví a casa y porque me dejaron desde el centro de Orio un ergómetro y nada, la verdad es que he seguido el trabajo igualmente y así ha sido. La verdad es que el factor psicológico ha sido bastante clave porque ya te digo, o sea, nuestro deporte depende bastante de los Juegos Olímpicos, entonces era como lo primero que se dudaba si se iba a celebrar o no. Y entonces, claro, cuando decidieron posponer los Juegos ya todo cambia, todos los procesos preolímpicos se paralizan o no hay que moverlos. Entonces, pues bueno, también el calendario nacional iba un poco en función de esos preolímpicos y cuando saltó lo de la pandemia y todo, en España se suspendió todas las competiciones de piragüismo a 2 meses vista y esto fue en marzo, entonces pues bueno, todo como que se bloqueó, entonces tenías que intentar evadirte un poco de eso y decir, bueno, pues yo voy a seguir entrenando para lo que sea, confío en mi entrenador, en el plan que él pone para que lleguemos bien a donde haya que llegar. No sabíamos exactamente a qué, pero bueno, poco a poco es algo que se va a esclarecer e iremos teniendo más claro para qué estamos entrenando, pero el trabajo sigue siendo intenso y sigue siendo bueno, entonces, pues bueno, poco a poco intentando llevarlo. Yo creo que ha sido la decisión más acertada. En este caso, yo creo que los deportistas estábamos como en una tesitura en la que tenías a veces como que decantarte entre si ser un ciudadano responsable y decir que me quedo en casa pase lo que pase, y en el otro lado es, bueno, es que hay unos Juegos Olímpicos en julio que están ahí y yo entrenar es mi trabajo, no es un hobby, entonces tengo que salir a la calle a entrenar. Entonces, claro, pues era como una situación en la que, bueno, por lo menos la gente que ya tenía la plaza sabe que va a ir a los Juegos o sabe que en algún momento tiene los Juegos, pero si encima no la tienes todavía, tienes que pasar por un proceso preolímpico,
pues todo es como, yo creo que también un poco de incertidumbre, bueno, en los dos casos. Y nada, yo creo que es lo más acertado esperar a que todo, o sea, lo que tiene que primar es la salud y como sociedad nos debemos a lo que nos digan que es lo correcto para hacer y si hay que quedarse en casa, creo que lo más coherente es que se aplacen los juegos, que esperemos a que todo vuelva a la normalidad y que ahora mismo estemos centrados en lo que es lo importante, que es, pues bueno, como ciudadanos estar en casa y limitarnos a hacer lo que nos dicen.